tienes fe, en Él puedes confiar, tus sueños vas Para a recibir de tu mano lograr. la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Tome su lugar. La civilización tiene su existencia en la creación de Dios. Dios creó al primer hombre, Adán, y de sus huesos creó a la primer mujer, su esposa, llamada Eva. Dios entonces inicia una civilización con la creación del hombre en el huerto del Edén, y puesto allí, en ese estuche tan perfecto de tantas cosas maravillosas que el hombre, Adán y Eva, disfrutaron. Encontramos entonces que después que por causa de la desobediencia de ellos son expulsados de la presencia de Dios en el huerto del Edén, y tienen que salir a la faz de la tierra para establecer el desarrollo de su propia vida. Es entonces en ese mismo instante en que se inicia el conteo que conocemos nosotros, el inicio de la civilización humana. Algunos ubican este tiempo en el año 4004 antes de Cristo. Otros lo ubican por algunos vestigios y algunas antigüedades encontradas en la edad del bronce, más antigua en la edad del hierro. Encuentran precisamente que casi hace 5000 años sucedió esta realidad, en que el hombre salió fuera del huerto e inició el conteo de sus días y el conteo de sus años. Recuerden ustedes que estando el hombre y la primer pareja en el huerto del Edén, no había tiempo, no había edad, no había muerte, no había desgaste. Estaban en un presente permanente con Dios, caminaban con Dios y tenían una buena comunicación con el Señor Dios Todopoderoso. Una vez salidos y expulsados por causa del pecado, ellos entonces inician y forman indudablemente su familia, se procrean y empiezan a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Nosotros leemos lo que la palabra de Dios dice y creemos muchas veces que de esa forma y de esa manera el primer hijo fue Caín y el segundo fue Abel de esta pareja. Pero en realidad se cree que tuvieron muchísimos hijos y muchísimas hijas. Tan solo la edad de más de 960 años en la vida de Adán nos da una idea importante de la cantidad de embarazos también que tuvo la mujer y que la cantidad de hijos que se multiplicaron. Pero la Biblia no nos da un análisis cronológico porque no es posible. Lo único que nos dice la Escritura son aquellos personajes que son importantes, elementales, para el conocimiento de la fe en Dios, de lo que Dios hace, de lo que el hombre ha recibido, de lo que el hombre no ha recibido, de lo que el hombre debe de hacer y de lo que el hombre no debe de hacer. Por eso encontramos aquí, entonces, en esta lectura importantísima, lo que ocurre con el primer homicidio hecho precisamente por Caín. Y nos dice la Escritura, en primer lugar, quiero mencionar que la Biblia dice en el capítulo 4 que conoció Adán a su mujer Eva y como resultado dio a luz a su hijo Caín. Y luego dice la Escritura que más adelante también tuvo otro hijo y le puso por nombre como Abel. Encontramos entonces que entre la edad de uno y de otro, entre los tiempos de uno y de otro, indudablemente fueron varios años.
o quizás muchos años. No nos dice la Biblia. Lo importante es que la familia de Adán y de Eva empezaron a desarrollarse en la tierra y empezaron a seguir el modelo que Dios les había puesto en el huerto del Edén. Una manera de comunicarse con Dios, una manera de hacer un alto en todas sus labores del campo y sus labores de casa para relacionarse con Dios. Ya no lo podían hacer directamente todos los días y cara a cara como lo hacían en la voz de Dios que la oían al calor de la tarde de los días, sino que ahora tenían que efectuar sacrificios. Adán y Eva efectuaban sacrificios. Habían enseñado a su primer hijo y a sus hijos, y entre ellos Caín, a decirles precisamente cómo debía de iniciarse esa nueva relación con Dios, porque ya no estaban en el huerto. Habían visto el modelo que Dios utilizó para poder cubrir la desnudez de ellos cuando por causa del pecado se vieron desnudos. Y dice la Biblia que el Señor entonces tuvo que usar de un animal para tomar la piel del animal. No nos dice más la Biblia, no tenemos muchos indicios. Todo aquello podríamos decir lo que es algo que se pueda inferir de los estudios de algunos hombres de los cuales hemos leído también. Pero lo más importante es que era un modelo de Dios. ¿Usted cree que Adán y Eva iban a tomar o a pasar por alto el hecho de cómo Dios los redimió de ese pecado? ¿Usted cree que lo iban a olvidar tan fácilmente? ¿Usted cree que no iban a ver lo que Dios permitió y lo que Dios hizo? No sabemos. A lo mejor Dios le dijo precisamente, o Dios envió de alguna manera algo, y algo sucedió con ese animal que fue degollado y que su sangre fue vertida y chorreó sobre la tierra del huerto del Edén. Indudablemente que Adán y Eva se quedaron impactados con ese modelo. ¿Cómo fue que ese animal quedó desollado y quedó la piel limpia para dárselas a ellos y que ellos cubrieran su desnudez? No lo dice la Biblia. Pero Adán y Eva no iban a pasar por alto eso. A pesar del castigo de Dios y de la maldición de Dios por causa del pecado a toda la tierra y sus consecuencias, y la maldición de Dios también a la naturaleza humana que empieza a caer y que empieza a morir tanto en Eva como en Adán. En el caso de Eva, con dolor darías a luz tus hijos. De ahí inferimos que la mujer no fue diseñada para tener dolores de parto. Fue diseñada para tener un trabajo de parto, pero no fue diseñada para sufrir los dolores tremendos del parto. Sin embargo, Dios lo permitió. Tuvieron que salir entonces, y lo primero que hizo Adán y Eva fue enseñarles a sus hijos el modelo del sacrificio de Dios. Y esto lo hacían de vez en cuando y en los tiempos que ellos empezaron a establecer. Yo quiero decirle que de una manera bíblica es importante entender y es importante comprender la necesidad de ubicar nuestro pensamiento, que lo que vino a traer la redención de Adán y Eva en el huerto del Edén fue la sangre del animal derramada sobre la tierra. Yo les dije la importancia que era que el Señor Jesucristo, y esto lo predicamos el Viernes Santo, la importancia que era que el Señor Jesucristo, su sangre no fuera contaminada con ninguna droga, con ninguna cocaína, con ninguna heroína, con ninguna marihuana, con ninguna adicción externa. Lo dije también y les mencioné precisamente que cuando iba cargando la cruz, ese madero que era como una T solamente, y que cuando lo llevaron al monte del Gólgota y lo levantaron allí, había en el monte un madero clavado en la tierra verticalmente. Y sobre ese madero pusieron la T donde estaba crucificado Cristo. Y allí amarraron el madero que llevaba Cristo con los clavos, y clavado Cristo en ese madero al madero vertical que estaba ya enterrado en la tierra. Ahí entonces, antes de llegar allí, en ese pesado madero, mientras caminaba Jesús rumbo a la salida de la ciudad y al monte de la calavera para ser crucificado,
alguien se acercó, algunos de los soldados se acercó y le llevó algo de hiel mezclado con mirra. Para algunos ese era un narcótico y para algunos era una droga tremenda, que bien es cierto, fortalecía el ánimo de la persona para seguir recibiendo y el flagelo y todo lo que estaban recibiendo y el sufrimiento terrible de los dolores internos del cuerpo físico. También podía ser una droga que podía enajenar totalmente su conciencia y su personalidad, pero su sangre quedaría contaminada. Jesús sabía que su sangre tenía que ir limpia como era. Por eso no quiso beber ese brebaje narcótico. Por eso no lo quiso tomar. Porque él conocía el modelo del sacrificio de Dios. Él conocía lo que Dios había hecho por Adán y Eva en el huerto. Él conocía que el animal inocente de un año, que el animal sencillo, gordo, de sangre nueva, saludable, así tenía que ser derramada esa sangre. Jesús tenía que derramar su sangre totalmente limpia, pura. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso cuando llega el tiempo de que Caín sabe que debería de traer sacrificio a Dios, y va y recoge del campo y trae y se lo ofrece a Dios. Pero también Abel en su momento va a buscar de las ovejas un cordero de un año, limpio, sin mancha, recientemente destetado, que tenía la particularidad de poder derramar una sangre inocente, totalmente pura, sin ninguna contaminación. Abel lo hace y se lo presenta a Dios. Y la Biblia dice que Dios se agradó del sacrificio de Abel, porque sus obras eran las obras y la fe era la fe de un hombre justo que amaba a Dios. Abel entonces recibió la bendición de Dios, pero Caín, como resultado, ve precisamente el agrado de Dios sobre Abel y empiezan a hacer algo distinto, diferente, se enoja su corazón, empiezan a ocurrir ciertos conflictos en su pensamiento y viene y entonces le dice a Abel, vayamos al campo. Y Abel inocentemente va con él al campo. ¿Y qué fue lo que hizo? Caín sabía cómo se derramaba la sangre de los animales ante Dios. Y cómo los hombres y las mujeres, las familias tenían que presentarse delante de Dios. Y cómo esa sangre tenía que mojar las piedras de un altar improvisado con leña y tenía que ser quemada la grosura de ese animal. Y la piel y todo lo que había de ese animal. Y cómo la sangre tenía que mojar la tierra. Cuando están en el campo, Caín entonces, dice la Biblia que alzó su mano contra Abel, su hermano. Y nosotros pensamos, agarró un puñal y lo apuñaló. Yo quiero decirle que esto no fue así. Lo que ocurrió, Caín también tenía el modelo de cómo se entregaba un sacrificio a Dios. Y cómo se degollaba el animal para que el animal chorreara la sangre sobre las piedras, sobre la leña y sobre la tierra. Y es entonces cuando Caín hace lo mismo. Con engaños lo tomó, lo puso sobre la tierra, indudablemente que amarró sus brazos y sus manos y sus pies y lo degolló y dejó que se desangrase y que saliese toda la sangre de Abel sobre la tierra. ¡Qué cruento esto! Si el sacrificio de un animal era cruento, el sacrificio de Abel fue peor. La carta a los Hebreos dice claramente, y equipara el escritor de la carta a los Hebreos, que lo que sucedió con Cristo fue algo similar.
algo similar, semejante a lo que sucedió con Abel el justo, dando a entender el escritor sagrado de la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 4, precisamente, que si ese sacrificio de Abel, de un hombre justo, fue tomado en cuenta delante de Dios, es importante resaltar que mejor fue la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Si la sangre derramada de Abel fue mejor delante de Dios, pues mucho mejor fue la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Porque la sangre de Cristo fue pura, limpia, perfecta y santa, sin pecado, sin contaminación, sin maldad. Yo creo que si algunos de nosotros nos tomaran un examen de sangre, hermano Roberto, ¿cómo vamos a salir? ¿Qué tantas cosas tenemos ahí en la sangre? ¿Qué tantas contaminaciones hay en la sangre? Colesterol, dice el hermano, y cuántas cosas más. Pero la sangre de Cristo es la sangre del Cordero de Dios. No había nada. Y esa sangre la recibió el Padre como un sacrificio, como lo que había instituido en el pasado con Adán y Eva. Esas fueron figuras pasadas de lo que vendría a ser el sacrificio perfecto de Cristo. Cristo derramó su sangre por nosotros. Aleluya. ¿Por qué te ensañaste contra tu hermano? El corazón de Caín se ensaña contra su hermano. Lo degolló. Qué terrible esto. ¿Qué fue lo que propició en Caín? La palabra ensañar o ensañarse es lo perteneciente a ensañar, y ensañar es enojarse en extremo, encolerizarse en extremo, encarnizarse en extremo. Qué terrible es esto. Los asesinos, solo basta que asesinen la primera vez y hay un cargo tremendo, un conflicto tremendo en el interior de su corazón y de su pensamiento por haber hecho eso. Un sentido de culpabilidad tan profunda y tan tremenda que no los deja dormir. Pero cuando vuelven a hacer el segundo asesinato, el tercer asesinato, ya no hay libertad de conciencia. Ya no sienten nada. Ya se han encebado, encarnizado. Se ha contaminado todo su ser, que no les causa el menor sentido o la menor sensibilidad del daño que están haciendo al prójimo. Se ensañó el corazón de Caín. Quiera el Señor que esta mañana no lleguemos a tal enojo, no lleguemos a tal extremo. Quiere el Señor que se detengan los asesinatos, los homicidios, los fratricidios, los parricidios. Que se detengan. ¿Cuánto daño ha hecho el hombre después de Caín? ¿Cuántos asesinatos han surgido? Y de manera aberrantes y terribles, inconsistentes, sin origen y sin causa, se ha llegado a la condición. Caín, al ver esto y al cometer este asesinato de su hermano, se ensañó su corazón. Le entró envidia por la ofrenda de su hermano. Le entró envidia porque Dios se agradó de su hermano y no de él. Porque Dios no conoce lo externo, Dios conoce lo interno. Se llenó de odio hacia su hermano. Se llenó de rencor hacia su hermano. Su corazón lo endureció tremendamente, que no hubo ningún dejo de arrepentimiento en él. La Biblia dice que el Dios vino a buscarle y le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cómo está tu hermano? ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra? Y entonces Caín comete una mentira y le dice: yo no sé dónde anda, cuando él mismo lo había matado. Quiero mencionar que se endureció el corazón de este hombre.
Y todavía más cuando Dios pone en él el castigo. Las malas obras, los malos pensamientos, la falta de fe arruinan el temor a Dios, el conocimiento de Dios. Cuando el hombre no quiere tomar a Dios en cuenta, indudablemente vivirá una vida en la carne. Adán pecó contra Dios, Caín pecó contra su hermano. Y el apóstol Juan dice que tengamos cuidado porque si pecamos contra nuestro hermano, nuestro prójimo, también pecamos contra Dios. Porque Dios ha mandado, no matarás, no dañarás a tu prójimo. Quiero mencionar también que Abel representa la justicia de Dios por la fe. Abel representa a un hombre sencillo que hizo lo que sus padres creyentes como Adán y Eva le enseñaron. Ojalá muchos de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, tomen en cuenta el consejo de los padres cristianos. Que les enseñemos las cosas más elementales de la vida de fe, de la vida de comunión con Dios. No los enseñemos a ser fanáticos del cristianismo. Eso no salva. Enseñémosles lo que debe ser la fe verdadera en el Cristo de la cruz. Aleluya. Cuando nosotros les enseñamos lo práctico del evangelio, cuando nosotros le decimos lo que ha hecho Jesucristo por nosotros, cuando nosotros le decimos cómo el Señor resucitó, cómo Dios resucitó a su Hijo levantándolo de los muertos, dignificando su sacrificio, glorificando su nombre, aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Que el poder del pecado ya no tiene influencia sobre nosotros, que la sangre verdadera del Cristo derramada en la cruz limpia verdaderamente de todo pecado, y no solamente lo limpia, sino lo quita las acciones del pecado, quita las malas obras. Bendito sea el Señor. Que todo aquel que en él cree será salvo. Son aspectos elementales. Ama a tu prójimo. No lo odies. No guardes rencor. Ámalo como Dios te amó y como Cristo te amó. Caín representa la injusticia del hombre. O la justicia del hombre por el hombre, podríamos decir. Caín representa la propia justicia del hombre, queriendo resolver sus propios problemas religiosos y sus propios problemas en su comunión con Dios. Yo quiero decirle que el derramamiento de sangre está muy en boga actualmente. En muchos de los cultos paganos, en muchos de los cultos satánicos, en muchos de los cultos en que se hace esto, indudablemente se derrama sangre de animales. Las personas son tratadas y mojadas en sangre de animales. Y muchas veces, en muchos lugares ocultos y velados, hay sacrificios de humanos, de hombres y de niños y de niñas. Y esto lo sabe la autoridad y lo sabe todo el mundo. ¿Cuántas sectas se han levantado y han secuestrado y han tenido personas y niños para oficiarlos? Porque de allí tomaron un modelo equivocado como lo hizo Caín. Yo creo que Caín quiso en su momento dado decir también, querer congraciarse con Dios, pero de manera muy equivocada. Tomando la figura de Abel. Tomando la importancia del derramamiento de la sangre, porque así lo hizo, derramó la sangre de su hermano. Y él creyó que la sangre de un justo podía ayudarle a él en todo lo que había de hacer en sus actos humanos. Mucha gente cree que haciendo cosas humanas, brebajes, hechizos, maleficios y cuantas cosas, así es como van a ganar su paz y su salvación. La Biblia dice que solo la sangre de Cristo salva al hombre. Y es el único medio por el cual Dios aplaca su ira y trae salvación y vida eterna. Quiero mencionar entonces que encontramos allí, por último, que cuando Dios le llama la atención a Caín, le dice cuál sería su castigo.
Y le dice claramente, este es tu castigo ahora, tú en lo personal, Caín. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y entonces dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Ahora no solo me echas hoy de tu presencia. Verso 14. Hoy me echas de tu presencia y me echas de delante de la tierra. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Dios le habla a Caín. Dios habla a los pecadores también. Cuando están ensimismados en sus pecados, sus delitos, en sus degeneraciones, en sus pasiones, en su carnalidad, en su condición mundanal y humana. Dios también les habla a ellos. Dios le habló a Caín. Trató con él. Caín tuvo la oportunidad de encontrarse plenamente con Dios, pero usó palabras mentirosas y usó evasivas delante de Dios. Y le dice, oh Dios, es grande mi sacrificio, es grande mi castigo y lo que tengo que llevar de por vida a la tierra. Me has castigado gravemente. Qué cosa tan ingenua de Caín. Porque está reparando en la gravidez y en la inmensidad de su castigo. Y no se está dando cuenta en lo grave y lo grande de su pecado. Ojo. Hay veces que nosotros queremos exaltar el castigo de Dios. Dios me ha castigado. Por eso pasó esto. Y el enemigo pone pensamientos en nosotros, en nuestra conciencia. Estás castigado. Dios te ha castigado. Dios es un Dios castigador. Y nos hacemos las víctimas, como lo hemos dicho muchas veces. Arrojamos la piedra y escondemos la mano. Y no vemos la dimensión del pecado. De lo grave del pecado y de lo que hemos cometido. Si se nos hace más grande el castigo que el pecado que hemos cometido. Pues como es el pecado, es el castigo de Dios. Porque Dios no es injusto para imponer mayor carga de la que el hombre reciba o deba tener. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia. Por eso quiero concluir, quiero decirte que la sangre derramada indudablemente representa un acto divino para salvación de toda la tierra y de toda la humanidad. Que tomemos en cuenta el sacrificio de Jesús. Que tomemos en cuenta que por esa sangre derramada hay salvación y vida eterna para el hombre, para tu familia, para tu casa. Hay redención, restitución, volver a tener el lugar que antes tenías, a recibir bendición y bienaventuranza, a volver a tener relación y comunión con Dios. Caín no se arrepintió, solamente le remordió su conciencia y más aumentó su coraje contra Dios, porque era grande su castigo, pero no dimensionó su pecado. La paga del pecado es muerte. Y está estipulado que todo aquel en la ley antigua, el que derramare sangre del hombre, por el hombre, también su sangre sería derramado. Esta era la ley pasada, el ojo por ojo, el diente por diente, brazo por brazo, pie por pie. Pero ahora en el nuevo pacto, Cristo murió por nosotros. Y su sangre preciosa limpia de toda culpa. Y la mejor señal de la limpieza de tu culpa es que tus pecados son perdonados. Mis pecados son perdonados. Y tengo paz. ¿Usted lo tiene? ¿Usted puede decir conmigo, tengo paz? ¿Puede decirlo? Dígalo.
¿Puede decirlo una vez más? ¿Puede decir mis pecados son perdonados por Jesucristo? Aleluya. Esta es la realidad. Prueba a Dios. Ama a tu hermano, a tu hermana. Pregúntate, porque el Señor te dice, ¿cómo está tu hermano? ¿Dónde está tu hermana? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu hijo? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho de ellos? Hoy quiero pedirte que aprecies el sacrificio de Jesús y no llenes tu corazón de los sentimientos más terribles, como el odio, la envidia, el rencor, el encolerizarse como lo hizo Caín, llegar a ser un carnicero de su propio hermano. Yo quiero decirte que Dios nos ama todavía y que no hay mejor obra que la que Él hizo por nosotros. Que si tú crees en esta hora, tus muchos pecados serán perdonados. Y si tú te arrepientes de corazón y reconoces lo grande de tu pecado, vas a reconocer lo grande del amor de Dios. Porque Dios nos ama. Es tan grande el amor de Dios. Junte los pecados de más de 7,000, 8,000 personas en todo el mundo. Júntelos. ¿Cuánta dimensión de culpabilidades habrá? Y para todas ellas, la sangre de un justo cubre todo pecado. ¿Tendrá poder Dios? ¿Tendrá poder el Señor Jesús? ¿Será eficaz la obra de Jesús? Yo creo que sí, por eso yo estoy aquí. Y así me muera, yo seguiré glorificando a Jesús, porque Él ha limpiado mi alma y mi corazón. Me seguiré presentando como Abel lo hizo muchísimas veces, traer su ofrenda a Dios y presentarse con obras justas. Me seguiré acercando a la comunión con Dios y decirle: Padre, por tu Hijo estoy aquí y ahora soy tu hijo también. Y Jesús es mi hermano mayor. Jesús es lo contrario de aquel Caín, que en lugar de cuidar a su hermano, lo mató. Pero Jesús ha venido a integrarnos y a llamarnos hermanos. Ya no llamaré siervos ni amigos, vosotros sois mis hermanos. ¿Quiénes son mis hermanos? Todos los que hacen la voluntad de mi Padre. Cristo es mi hermano mayor. ¿Cuántos lo quieren tener así? ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere venir? ¿Y quiere tomar una decisión? No argumentes ante Dios. No le digas a Dios: mira, Dios, tú no me conoces, es que déjame vivir mi vida. No le digas eso a Dios. Dios te mira, Dios te ve, Dios sabe dónde estás, lo que dices, lo que piensas, lo que haces, lo que hablas. No le digas a Dios: no me castigues. Dile a Dios siempre: Padre, si te he ofendido, perdóname. Yo quiero ser mejor, y mejor que Abel, porque la bendición de Abel fue por el sacrificio de un animal, pero la bendición mía es por el sacrificio de Jesús. Y Jesús está en mi corazón. Yo lo recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. Padre, yo te entrego en esta tarde a muchas personas, aquellas personas que han venido por primera vez y aquellas personas que han entrado en una nueva relación contigo, están caminando y perseverando delante de ti, Señor. A todas las personas que hoy escuchan el mensaje de tu palabra y de tu evangelio, Señor,
Donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén, Señor, reciban el mejor sacrificio, la mejor obra que se ha hecho por el hombre, lo mejor que Dios ha hecho para darle vida y vida abundante al hombre. Que conozca a Jesús y que reciba el sacrificio de Jesús en su mismo cuerpo y en su misma alma. Que la sangre del Cristo de la cruz le limpiará de todo su pecado y borrará sus culpabilidades y borrará todas las cosas pasadas. Y he aquí hará cosas nuevas el Señor en su vida. Que solamente hay paz y que solamente hay buena relación con Dios por medio de Cristo. Que hoy muchos te reciban en su corazón y que muchos te acepten como hoy lo hacen miles en todo el mundo. Que cada día nosotros también ofrezcamos cada día mejor ofrenda para Dios, una mejor vida, una calidad de vida justa, con obras y pensamientos buenos, a los que somos llamados por Jesús, siguiendo el modelo de vida de Cristo, nuestro grande Salvador. Gracias, porque yo sé que perdonarás. Hoy reconocemos nuestras culpas y reconocemos lo grave de nuestras faltas. No minimizaremos nuestros pecados, pero sí pediremos la grandeza de tu amor y que tu gracia se derrame sobre nosotros. En el nombre de Jesús, te entrego a cada persona que hoy toma esta decisión y evita la vida de Caín y busca la vida de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos glorificamos a Dios, hermanos? ¡Aleluya! Dile sí a la fe, en Él lo podrás ver. Si tienes fe,